Aleluya. Dios le bendiga, amados hermanos, en esta nueva oportunidad. Está con ustedes su hermano evangelista Claudio Milanés, siervo del Señor y Salvador Jesucristo, en esta nueva oportunidad. Hoy tenemos una reflexión muy interesante. Hoy queremos hablar del Evangelio sano de Jesucristo. Estaremos hablando del Evangelio, pero antes queremos orar a nuestro Dios, darle gracias e invocar su nombre antes de leer su palabra. Soberano Dios, en este momento yo te doy gloria, te doy honra y alabanza, Señor. Yo reconozco que tú eres el Dios que hizo todas las cosas, responsable de todas las cosas visibles e invisibles. Padre, en este momento yo te presento a la audiencia, a cada hermano, a cada maestro, evangelista, pastor, cada líder de tu pueblo. Te pido, Dios mío, que en este momento sean edificados para la gloria de tu nombre. Padre, que tu palabra, Dios mío, edifique y levante, sane, reprenda y redarguya. Padre, gracias por este momento. Gracias, Dios mío, por haberme llamado a tu camino para poder conocerte, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu nombre se invocó sobre mí, porque yo hallé tus palabras, Padre amado. Gracias, Dios mío, por hacerme el llamado a este santo y glorioso evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, quiero que vayan conmigo al libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo número 6 en adelante, donde la bendita y poderosa palabra del Señor dice de la siguiente manera, aleluya. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando el apóstol Pablo a los hermanos en Galacia. Oigan, verso 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria al nombre del Señor para siempre. Amados hermanos, yo quiero hablar en este momento del Evangelio. Algunos minutos. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio, tenemos que pensar en el ministerio de Cristo, en la obra misionera de Cristo sobre la faz de la tierra. La palabra Evangelio aparece por primera vez en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 15, donde Jesucristo comenzó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Algo parecido Jesús dice después de la resurrección, donde la palabra de Dios dice en el libro de Marcos capítulo 16, alabado sea Dios para siempre. Marcos 16, versículo 14 en adelante, mire lo que dice la palabra del Señor, aleluya. Dice Marcos 16, 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Agarre la expresión ahí: predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Inclusive Cristo, después de la resurrección de entre los muertos al tercer día, habiendo cumplido la señal de Jonás, con la cual el maestro dijo que demostraría que era el Mesías, en el capítulo 12 del libro de Mateo, comisiona a los discípulos en lo que nosotros popularmente conocemos como la Gran Comisión, de id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio?
El Evangelio es la buena noticia, son las buenas nuevas de salvación. Es el mensaje de reconciliación que Dios ha establecido entre el hombre y Dios. El apóstol Pablo dice que a nosotros nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, amados hermanos, que cuando nosotros predicamos el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, que consiste en el arrepentimiento, en el perdón de los pecados, en las buenas nuevas de salvación, en la muerte de Cristo, en su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, en su obra redentora, en su muerte y resurrección de entre los muertos, en el bautismo en agua, en el bautismo en el Espíritu Santo, en la perseverancia de los santos, en el partimiento del pan y en la esperanza gloriosa de su segunda venida y de la reunión con su pueblo. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, donde inicia la iglesia, nosotros podemos ver qué tipo de evangelio predicaban los discípulos. Jesús los mandó a ellos a predicar el evangelio, gloria al nombre del Señor. Y si van al libro de los Hechos, capítulo 1, gloria al nombre del Señor, en el versículo 6, momentos antes de la ascensión, después de Jesús haber estado más de 40 días con ellos, enseñándoles la palabra, hablándoles acerca del reino a más de 500, dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Si nosotros vamos más adelante, vemos en el capítulo 2 la venida del Espíritu Santo en aquel famoso día del Pentecostés, donde todos los discípulos, dice la Biblia, donde moraban más de 120 varones, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios. Dice la Biblia que de todas las naciones bajo el cielo venían judíos piadosos, y dice que hecho este estruendo se juntó la multitud y decían, ¿no son estos todos judíos y varones? ¿Por qué les escuchamos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios? Parto, medo, decir todo ese tipo de lenguaje. Y ellos comenzaron a decir, estos hombres están llenos de mostos, estos hombres están ebrios. Y la Biblia dice que entonces Pedro, puesto en pie, le dice, varones hermanos, nosotros no estamos ebrios ni llenos de mosto, antes bien, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, aleluya, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre vuestros jóvenes, sobre vuestros ancianos, y de cierto os digo que derramaré de mi espíritu sobre ellos y verán visiones, y el sol se convertirá en tiniebla arriba y la luna en sangre, antes que venga, aleluya, el día grande y terrible del Señor. Luego en el capítulo 3 vemos cómo los discípulos, al ser interrogados por los líderes religiosos en la curación de un enfermo que se sentaba allí junto a la puerta del templo La Hermosa, que dice las escrituras que cuando lo sanaron los principales líderes religiosos, dice la Biblia que lo tomaron y le preguntaron en qué nombre o con qué autoridad ustedes han hecho estas cosas. Y dice la Biblia que entonces Pedro les respondió diciendo, hoy se nos interroga por el beneficio hecho a un hombre enfermo que está sano en vuestra presencia. Y le dice, sepan ustedes que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, pero Dios levantó de los muertos, está este hombre sano en vuestra presencia. Porque este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. A nosotros nos fue dado, iglesia, el mensaje de salvación, de esperanza, el mensaje de reconciliación, el mensaje de la resurrección de Cristo de entre los muertos, el mensaje de que Él llevó nuestras culpas, aleluya, el mensaje de que Él dio su vida por nosotros. ¿Cuántas cosas hoy en día se están predicando que no tiene que ver nada con el evangelio? Que no tienen que ver nada mientras hay una humanidad sedienta, hambrienta de la palabra del Señor.
¿Qué nos ha pasado? Romanos capítulo 10, versículo 13, la Biblia dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo pues invocarán aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio. Y habiendo los discípulos también de Galacia, habiendo conocido este evangelio tan puro, tan santo, gloria al nombre del Señor, un evangelio que en el libro de los Hechos nosotros vemos la comunión de los santos, cómo los discípulos se reunían, cómo oraban, cómo había unanimidad en el pueblo, cómo todos venían y ponían todo lo que conseguían a los pies de los discípulos, y conforme a la necesidad de cada quien repartían, gloria al nombre del Señor. Era algo hermoso. Cuando la gente que no era cristiana veía este tipo de conducta en la iglesia, la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Eran testimonio palpable para los que no creían, porque ellos estaban cumpliendo con el mandamiento que Jesús le dijo a los discípulos, a los 12: en esto conoceréis todo que soy mi discípulo, en que tengáis amor los unos por los otros, así como yo os he amado. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que cómo van a escuchar si no hay quien les predique. ¿Cómo van a obedecer? ¿Estaremos nosotros en este tiempo predicando el evangelio? Y el apóstol Pablo le dice, gloria al nombre del Señor: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amados hermanos, el evangelio no permite, ni las sagradas escrituras permiten nuevas revelaciones. El evangelio, todo lo que tiene que ver con visión o con revelación, la Biblia nos enseña a nosotros que tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. La Biblia dice que el que hable conforme a las palabras del Señor. El que profetice conforme a las palabras del Señor. Entonces, el modelo, el manual, como dice mi pastor, la Biblia es la única regla de fe y conducta que tiene la iglesia. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es apta para enseñar, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para enseñar, para instruir, para redarguir, para capacitar, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios es inspirada por Él. La palabra de Dios es segura. El apóstol Pablo en la segunda carta le dice a la diáspora, en el capítulo 1, versículo 19, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en atender a ella como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Muchos cristianos en el día de hoy están divorciados de la palabra de Dios. Cristo nos enseñó a mirar a las palabras. En Juan 5:39 le dijo a la gente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de ti. Pablo le dice a Timoteo, refiriéndose a Eunice y Loida, madre y abuela: ellas te enseñaron desde pequeño las escrituras, y ha habitado también en ti la fe no fingida que primero hubo en ellas. El evangelio es más que suficiente para reconciliar al hombre con Dios. El evangelio es más que suficiente. El evangelio es establecido y predicado como está aquí, es más que suficiente. Cuando predicamos la palabra que está aquí, Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu. Y en Juan 15 le dijo: por la palabra que yo os he hablado, ya vosotros estáis limpios. Cuando predicamos el evangelio de manera genuina, original, ya que el apóstol Pablo dice: porque a la verdad unos predican a Cristo por contienda, por envidia, y otros por amor. Pablo dice: pero yo estoy puesto para defensa del evangelio. Amados hermanos, tenemos el manual. Cristo nos dejó aquí este tesoro, gloria al nombre del Señor. Este tesoro que nos saca de la ignorancia, que nos saca de la idolatría, del adulterio, de la fornicación. Aquí está la verdad. Jesucristo, la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8, desde el versículo 31, que entonces Jesús dijo a los discípulos que habían creído en Él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, oiga donde, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Les había dicho también: cualquiera pues que me oye estas palabras, estas que están aquí, y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que puso su casa sobre las rocas. Vinieron viento, tempestad y marea y golpearon contra aquella casa y no cayó porque tenía fundamento, estaba establecida sobre las rocas. Las rocas se llaman Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios que el fundamento está puesto ya, el cual es Jesucristo. Así que cada cual que edifica, mire bien cómo reedifica encima, porque ya el fundamento está expuesto. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Efesios 2:20. Edificaos en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la misma piedra del ángulo, siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo. Amados hermanos, hay que tener cuidado con todas esas revelaciones, sueños y visiones que están viniendo de los montes y se están estableciendo como doctrina y como verdades dentro de la iglesia, y nos están divorciando del evangelio genuino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 1 del libro de Gálatas, donde hemos leído, el apóstol Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por revelación. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Dice, gloria al nombre del Señor: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio. Hermano, ¿por qué está diciendo esto? Todavía el canon bíblico no se había cerrado. ¿Por qué? Porque lo que usted habla no puede contradecir el evangelio, no puede chocar contra la verdad. Tenemos que tener cuidado con los profetas de hoy, con los apóstoles de hoy, con los evangelistas de hoy, que están predicando cosas raras, que se soñaron esto y que el Señor le dice a la iglesia. Y muchas veces lo que ellos dicen que el Señor le dice a la iglesia contradice el evangelio de Jesucristo. En el libro de Jeremías pasaba algo semejante. En el capítulo 23 del libro de Jeremías, versículo 15, oiga qué palabra. 23:15. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente. ¿Cuánta gente hay atrevida hoy? Gente freca, gente irrespetuosa de la palabra, del evangelio. Proliferan como nunca, hermano. Tantos profetas, tanta cosa rara, pero tenemos la palabra profética a la cual estamos mirando a ella como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Dicen atrevidamente, y a los que me irritan dicen paz. Oye, a los que pecan contra el Señor, a los que se levantan contra el Señor, le dicen paz tendréis. Donde la Biblia dice, el profeta Isaías: no hay paz para el impío, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y los profetas, estos tipos de profetas, le estaban diciendo al pueblo: paz tendréis, cuando andaban descarriados. Eso hace el profeta que quiere quedar bien con los hombres y agradar a los hombres y no a Dios. Por eso el apóstol Pablo más abajo le dice a ellos: ¿qué busco yo ahora? ¿Agradar a los hombres o a Dios? Pues si todavía tratase yo de agradar a los hombres, no fuera yo llamado siervo de Jesucristo. Predicar el sano y puro evangelio es un compromiso que el hombre tiene con Dios, entendiendo que todo lo que el hombre hiciera en esta tierra dará cuenta algún día a Dios. Yo daré en aquel día cuenta a Dios del ministerio que Él puso en mis manos, del talento. ¿Qué hice con ellos? Si tuve miedo, lo escondí o lo utilicé de manera genuina y de manera correcta. Entonces los profetas le decían: tendréis paz. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó sus palabras? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis
cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, dice Jeremías, de parte de Dios, porque ellos corrían, yo no hablé, mas ellos profetizaron. ¿Cuánta gente hoy en día, porque da bien con la gente, comienza a hablar un sinnúmero de disparate en la iglesia, haciendo alusión de que fue el Señor que les habló, de que tienen una revelación del cielo para la iglesia? Hemos abandonado la palabra. Tenemos 31,000 versículos bíblicos de donde podemos sacar más de 1,000,000 de mensajes diarios. Tenemos 66 libros. Tenemos las palabras del Señor Jesucristo para hablárselo al pueblo. Yo no estoy diciendo, hermano, que en un determinado momento Dios lo pueda usar y hablarlo, pero el evangelio no consiste en eso. El fundamento del evangelio es la palabra. El fundamento del evangelio es la escritura. Es la escritura, gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Sea Cristo bendecido por los siglos de los siglos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Mire qué es lo que hacen los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Mire. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos les reveló que no para sí mismos, es decir, entendieron que no era para su época, dice, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por aquellos que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan miran los ángeles. Pero los profetas en el tiempo de Jeremías no querían hacer la voluntad de Dios, querían cumplir el capricho y la exigencia del pueblo. Así hay muchos predicadores que se han deslizado, evangelistas, maestros, pastores, llamados profetas también, que se han deslizado. ¿Por qué? Porque han querido satisfacer el capricho y el deseo del pueblo. Mire lo que dice, gloria al nombre del Señor. Dice, pero si ellos hubieran estado, gloria al nombre del Señor. Esto es el Señor que le está diciendo a ellos. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a su pueblo. ¿Por qué los profetas de hoy, evangelistas, están hablando tanto disparate? Porque se han salido del secreto de Dios. Salieron de la habitación. Ahora andan de iglesia en iglesia, de lai en lai, de cabina en cabina, hablando un sinnúmero de cosas que en nada edifican, gloria al nombre del Señor. Donde la Biblia nos llama a nosotros a procurar la mutua edificación en el Señor. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, no soy Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová. Es decir, yo estoy lejos del pueblo porque el pueblo estaba mal. Pero cuando yo me alejé del pueblo, dejé de ser Dios y de saber lo que el pueblo hace. Y por eso le dice a los profetas a través de Jeremías, ¿soy yo solamente Dios de cerca, no soy también de lejos? Y le dice, ¿se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído a lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre. Dice, soñé y soñé, como la gente de hoy. Soñé. O yo siento en mi corazón. Soñé y soñé. ¿Cuántos sueños hay en medio nuestro? Que no tienen que ver nada con el evangelio. Que lo que buscan es un like, una aceptación, una invitación. Soñé y soñé. El evangelio no consiste en sueño. El evangelio consiste en la palabra que está escrita. La Biblia dice, al final del libro de Juan dice, hizo también Jesús, además de esto, muchas cosas y señales, las cuales no están escritas en este libro, mas estas se han escrito para que creyendo en ellas tengáis vida, para que creyendo en ellas sepamos que Jesús es el Mashiach, es el Cristo, es el Salvador.
Amados hermanos, este tiempo yo veo bien que los jóvenes, los muchachos de ministerio vayan a los montes, se metan con Dios. Yo apruebo eso. Lo que yo no apruebo son nuevas revelaciones. Yo estoy en contra de eso. Soy enemigo de nuevas revelaciones. ¿De dónde han salido tantas falsas religiones, divisiones? ¿De dónde han salido? De gente que anda diciendo soñé que Dios me dijo que yo era un pastor. Soñé que Dios me dijo que era un evangelista. Y quizás fue así, pero no esperaron el tiempo de Dios. Y actuaron de manera desesperada. Porque parece que los hombres los estaban esperando. Ellos estaban desesperados por ser aceptados por los hombres. Pero mire lo que dice la palabra. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? De los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con su sueño. ¿Cuánta gente en este tiempo ha hecho que la gente se olvide del evangelio con su sueño barato y su sueño raro? Han quitado de medio nuestro la cruz. Han quitado de medio nuestro el madero. Han quitado de medio nuestro el mensaje de la reconciliación. El mensaje de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y nos están predicando y vendiendo un evangelio raro. ¿Dónde está el evangelio que le dice a los hombres? Como Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:14, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Cuánta división en la iglesia, diferencia, cuánta tiradera, cuánta deshonra hay entre los unos y los otros, porque hemos abandonado el evangelio de la cruz. Hemos olvidado lo que el apóstol Pablo dice: mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todo, mayormente a lo de la familia, de la fe. ¿Sabe por qué ha pasado todo esto? Porque hemos abandonado el evangelio verdadero, el evangelio de la cruz, el evangelio del reino. Hemos olvidado que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amados hermanos, este es tiempo peligroso de apostasía, de engaño, señal de la venida del Señor. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero también debes saber esto, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cuánta gente están apostatando a la fe? ¿Cuánta gente que no se congrega y viven en los montes y no van a la iglesia, no se congregan? Donde el propio Salvador nos enseñó a congregarnos. Si se van al libro de Lucas capítulo 4, ven que Jesús tenía de costumbre entrar en el Shabbat, en los días de reposo en la sinagoga de los judíos. Tenía de costumbre. Ese fue en el momento que le dieron el rollo y leyó aquella la escritura de Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buena nueva. A eso, ¿cuál era el mensaje de Jesús? Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlo. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Dejar las 99 e irse detrás de la descarriada que se fue al desierto y traerla con regocijo sobre sus hombros. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Que al ladrón llamado Zaqueo, al delincuente, al que la gente sabe que no tiene buena moral, decirle: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo pose contigo. ¿Dónde está el evangelio que entra a la casa donde no hay esperanza? ¿Dónde está el evangelio que visita al corrompido, al corrupto? Entra en su casa. Los cristianos de hoy: no, yo no puedo entrar ahí, yo soy un hombre demasiado santo. Y la Biblia dice: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Cómo criticaban al maestro? Mira, que dice ser hijo de Dios se sienta con la prostituta y con los ladrones. Jesús le dijo: yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. El evangelio de la cruz, el evangelio del reino dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi carga, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo de llevar. Jesucristo nos dijo a nosotros, hermano, para que nosotros abandonemos tanta arrogancia: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El evangelio es humildad, el evangelio es sencillez. En Juan 13 le dijo a los discípulos, después de haber lavado los pies: ¿ustedes ven lo que yo os he hecho? ¿Cómo yo, el Señor, les he lavado los pies? Y él le dijo:
Vosotros me llamáis Señor y Maestro y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, ¿cuánto más de veros lavaros los pies los unos a los otros? Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Porque el enviado no es mayor que el que lo envió, ni el criado mayor que su Señor. Si vosotros sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Es tiempo que volvamos al Evangelio. El Evangelio de la reconciliación. ¿Qué Evangelio estamos aprendiendo? El Evangelio que yo soy más santo que todo el mundo, que yo tengo más unción que todo el mundo, una competencia de unción, una competencia de profecía, una competencia de que yo interpreto lengua, de que yo hablo, que tú no hagas. Ese no es el Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 13, cesarán los dones, cesarán las lenguas, cesarán los milagros, la profecía, pero permanecerá el amor. ¿Por qué razón? Primera de Juan 4, ¿qué dice? Que Dios es amor. Y si Dios permanece para siempre, el amor permanecerá para siempre. Y eso fue lo que Cristo le dijo en Juan 13 a los discípulos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ese es el Evangelio. Eso fue lo que los apóstoles vivieron. ¿Cuán divorciados estamos muchos de nosotros en esta época del verdadero Evangelio? Del Evangelio de la amistad, de la concordia, de la unanimidad. Del Evangelio de levantar al caído, de sanar el enfermo, de visitar la viuda, de visitar el preso, de llevar por donde quiera que vamos, como dice el apóstol Pablo, el olor fragante de vida en Cristo. Tenemos que volver, tenemos que llegar nuevamente al pie del madero. Tenemos que volver nuevamente con nuestras vidas, nuestro corazón y lo que somos. Tenemos que reivindicarnos nuevamente. Tenemos que cambiar de dirección y devolvernos del mal camino en el cual no hemos ido y regresar nuevamente al pie del madero y ver aquel que herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestro pecado. Volver a su mensaje de amor, de esperanza, el mensaje que reprende, el mensaje que le dice a los hombres, si no te conviertes vas a perecer, pero le da la opción y le muestra el camino. Gloria al nombre del Señor. Termino diciendo, el profeta que tuviese sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere dada mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, y aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurta mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él ha dicho. Es decir, que el pueblo andando mal, le decían al pueblo, usted también, porque se descarriaron. Amados hermanos, llevemos el mensaje de corrección fuerte, pero como dice Pablo, reprende, redarguye. Eso no es bueno, eso es agrio, pero le dice con toda paciencia y con doctrina. ¿Por qué con paciencia? Porque yo no quiero destruir al hermano. Ese no es el Evangelio, destruir al hermano. Mire lo que dice el libro de Santiago. Mire lo que es el Evangelio. Evangelistas, mire lo que es el Evangelio. Ustedes que andan por ahí de que ustedes son los más santos del mundo y de que ustedes sí, que los otros no. Mire lo que es el Evangelio. Por si acaso a ustedes se les ha olvidado lo que es el Evangelio. Dice Santiago 5:19, hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, oiga lo que dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. El que lo haga volver, el que lo reconcilie, el que lo muestre el camino, el que le muestre la senda, el que le muestre la dirección, ha salvado un alma del error, del camino malo. Ese es el Evangelio de la cruz. El Evangelio que los enemigos le dicen, a los detractores se lo dicen, Padre, perdona lo que no saben, lo que hacen. El Evangelio que Jesús dijo, viste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu vecino, a tu amigo, a tu enemigo. Jesús le dijo, más yo os digo, amad a vuestros enemigos. El mensaje de Jesús era, bendecid a los que os maldicen, porque qué recompensa tiene si amo a los que me aman. Hay que amar a los enemigos, orar por el brujo, por la prostituta, por el delincuente, por el ladrón, por el político corrupto, por el pastor depravado. Hay que corregirlo con paciencia y doctrina. Con doctrina, con enseñanza, esperando que ellos se vuelvan a Dios.
No es que haya otro evangelio, es que hemos abandonado este. El evangelio de la cruz, el evangelio del perdón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. Gracias por cada hermano, Señor, que ha escuchado tu palabra. Señor, permítenos cada día más conocer tu evangelio. El evangelio del perdón. El evangelio de la misericordia, del amor de Dios, el cual ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este momento. Sana, salva, liberta. Gracias por esta palabra. Si alguno está apartado, reconcílialo contigo. Si alguno se ha desviado, encarrílalo nuevamente en la dirección correcta, Padre amado. Que pueda mirar nuevamente. Que podamos llegar al madero, a la cruz. Que podamos mirar a Cristo, su obra redentora, su obra de rescate, de auxilio a la humanidad. Tu palabra dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Osará alguno morir por el justo? Con toda pudiera, mas Dios puso el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Tu palabra dice que si siendo enemigos fuimos reconciliados, ¿cuánto más estando reconciliados por ti seremos salvos de la ira? Padre, gracias por ese sacrificio. Gracias, Padre amado, por habernos llamado a la luz, por habernos hecho una nación santa, un pueblo adquirido por ti, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a la luz admirable. Gracias por habernos sacado de la mala vida, del mundo, Señor, que nos llevaba a la condenación eterna. Por lo cual podemos decir en este momento que el camino de la vida es hacia arriba para el entendido. Por eso tu palabra dice: poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Si es que habéis resucitado con Cristo y vuestra vida está escondida en Dios. Padre, permítenos quitar la mirada del afán terrenal, porque tu palabra y tu mensaje dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Padre, por el poder de tu palabra, permítenos volver a ese evangelio de unión, ese evangelio de amor, de sanidad, Padre, de misericordia. Oh, bálsamo de Galaad, sé medicina para tu pueblo y para los que escuchan tu palabra, para la gloria absoluta de tu nombre, tú que vives, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Claudio Milanés. Les recuerdo darle me gusta a este video, compartirlo con alguien más que usted entienda que pueda ser edificado, y suscribirse si aún no lo ha hecho. Amén. Gloria al nombre del Señor. Somos, hermanos, simplemente siervos de Jesucristo, comprometidos con la verdad y con llevar el sano y puro evangelio de Jesucristo a todo lugar donde Dios nos permita llegar. Puedo decir como el apóstol Pablo: me he propuesto no saber nada entre ustedes sino a Cristo y a este crucificado. La paz sea con cada